nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, a la presencia del Dios eterno. Era necesario la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, que consumara la obra de la salvación y existiera ese triunfo, esa victoria sobre la potestad de las tinieblas, la victoria sobre los principados y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás. Que se cumpliera Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer golpearía la cabeza de la simiente de la serpiente. Y así los hombres que se acercaban ya no, como en el Antiguo Testamento, de sangre de animales, simbolizando y tipificando a aquel que con su propia sangre daría la victoria sobre la muerte. Y entonces sí, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita glorificado, al que se le conoce como el primogénito de entre los muertos, el que venció el sepulcro, fue, como dice Efesios capítulo 4, y dice así, Efesios 4 también lo vamos a apoyar con este versículo. Efesios capítulo 4 y el versículo 7, 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Él consumó su victoria, cuando Él murió por nuestros pecados y no quedó colgado en la cruz, sino que realmente puso su vida, tomó nuestros pecados, pagó el precio de la salvación, fue sepultado y fue puesto en esa sepultura por 3 días y 3 noches. Cuando Él fue a las partes más bajas de la tierra y resucita de entre los muertos, está totalmente completo la redención del alma del hombre. En donde nuestro Señor Jesucristo saca a los cautivos, porque Él abre un camino único, un camino vivo al lugar santísimo. Y todos ellos son llevados a la presencia de Dios Padre. A los 50 días envía su Espíritu Santo y dice Efesios que con esa victoria que obtuvo nuestro Señor Jesucristo sobre los principados, sobre las potestades, sobre los gobernadores de las tinieblas, que destruyó a la muerte con su muerte y también destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y todo esto, hermano mío, cuando envía su Espíritu Santo, forma lo que es el cuerpo de la iglesia. Y por eso dice allí, y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo reparte el botín de la victoria. El botín de la victoria. Porque se consuma su victoria. Y Él repartió, porque Él ya vino de la guerra. Así que en el versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando
de lo que está debajo de nuestros pies. Como dije hace un momento, debajo de nuestros pies 2.900 kilómetros de profundidad, en donde se encuentra el núcleo, donde se encuentra el magma, donde hay hierro y níquel. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en ese lugar a donde van las almas que no quieren saber, ni conocer, ni acercarse a la palabra de Dios, sino que lo rechazan? Rechazan el Evangelio, rechazan las buenas noticias de salvación, rechazan la invitación del Espíritu Santo, el ruego del Espíritu Santo para que vengan al conocimiento de la verdad. Hay un llamado interno que Dios hace por su Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Sin duda alguna, el Señor usa a su iglesia, usa a sus mensajeros. Y como es un Dios todopoderoso, Él usa estos mensajes para hacer oír a alguien que yo no sé quién es, pero el Señor, como hasta ahora dijo Cristo, mi Padre trabaja y yo trabajo constantemente, en donde no habrá excusa para nadie de que el Espíritu Santo les habló. Y no solo el Espíritu Santo habla, sino que también dice el salmista que la misma creación predica día con día de la existencia de un creador, de un Dios único. Y no solo, la creación te habla en el día a través del sol, a través de la naturaleza, sino que en la noche también te habla a través de las estrellas y de la luna. Y aquel que te formó a su imagen y a su semejanza te puso una conciencia que te va a indicar y te va a dar el conocimiento para discernir lo bueno y lo malo. Todos sabemos cuando hacemos bien y todos sabemos cuando hacemos mal. Por eso, ese lugar, hermanos, a donde van los muertos, es conocido como el núcleo de la tierra, y nuestro Señor Jesucristo dijo, en el corazón de la tierra. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla sobre esto. Aquí en Pedro nos habla de esos espíritus encarcelados que podemos nosotros conocer por las Escrituras. 4 cosas al menos sobre ellos que se menciona en la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, en donde esos espíritus, hermanos, sí, son intangibles. Quiere decir que son impalpables, son incorpóreos, no tienen cuerpo, son inmaterial, no hay materia, son invisibles, son espíritus,
Sí. Y hay cárceles allí, hay prisiones. Estos ángeles, se dice, mis hermanos, y hay interpretaciones sobre esto, que cometieron ángeles caídos pecado en los días de Noé. Que estos ángeles caídos tomaron forma de hombre y tuvieron relaciones con las mujeres de este mundo. Así que Jesucristo visitó a estos en el lugar de su cautiverio para anunciarles algo. ¿Qué les anunció? Su victoria. En primer lugar, hermanos, la palabra espíritus solamente se aplica a los ángeles, en este caso a estos ángeles caídos, ¿sí? La Biblia nunca se refiere a los seres humanos cuando nos habla de los ángeles, espíritus, nunca se refiere a los seres humanos como espíritus en las Escrituras. Así que los espíritus encarcelados aquí no pueden ser tampoco los ángeles buenos del Señor, porque ellos no han pecado y no están encarcelados, no están encarcelados. Así que hay un grupo, hermanos, un grupo selecto, escuche bien, un grupo selecto de demonios que Dios tiene en cautiverio. Estos son cosas que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos palpar, son intangibles, pero para seguir profundizando sobre el pecado que cometieron, mire lo que dice también aquí, hermanos, en Judas capítulo 1. Observe, Judas capítulo 1. ¿Qué dice Judas capítulo 1? Sí, desde el versículo 6, hablando de esas mazmorras y prisiones que hay debajo de la tierra, en el núcleo de la tierra. Mire, dice así, y Lucas, hermanos, nos enseña, son cosas que nosotros en realidad no lo podemos ver, pero lo creemos, primeramente porque nuestro Señor Jesucristo habló de ello, del núcleo de la tierra. En Lucas 16 enseñó a dónde fue Lázaro cuando abandonó el mundo y a dónde fue el rico. Y si usted se acuerda que cuando Jesucristo se encontraba en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice que habló el espíritu inmundo, como con el endemoniado gadareno allá en Marcos capítulo 5, que le dice el demonio a Jesucristo: no nos atormentes, no nos mandes al abismo. Ellos tienen temor al abismo. Ellos saben que esas prisiones, hermanos míos, como dice Judas, mire cómo dice Judas en el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, mire, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Observe bien,
aquí ángeles caídos que cometieron crimen atroz, pecado repugnable. ¿Por qué? Porque ellos abandonaron su propia morada, abandonaron su propia naturaleza de ángeles que tomaban forma. Los ángeles, mis hermanos, como son ángeles que tienen poder superior también, ellos pueden tomar forma humana. Como nosotros vemos, por ejemplo, como los ángeles del Señor tomaban forma humana.